Mientras comía con Jeon So-young, Esto es algo que no pude decir en la transmisión, pero aquí puedo hablar con libertad. Comí queso de cabra. Tengo que pronunciarlo bien, comí queso de cabra. En Francia, Jeon So-young, queso de cabra. Al principio el nombre sonaba muy extraño, lo más. Al principio cuando lo escuché. En la casa de Kim Nam-guk en Corea, el idioma estaba en el aire y sonaba como el nuestro. En Bukán, la gente cercana decía que el idioma de allá sonaba igual. Eso fue lo que escuché. En Bukán. Aquí le decimos Corea, pero allá le llaman Bukán. En Bukán. Así es, por eso Se refieren a ese lado como Joseon. las personas como yo también. Pensé que éramos iguales. Hola a todos, soy Lee Cheon de NK Televisión. Hoy vamos a hablar sobre el clima en Yuyangyang. Hola, mucho gusto. Yo también soy conocida por otro nombre, pero nuestros espectadores no lo saben. por eso para nuestros espectadores, Me gustaría presentarme personalmente. hola, mucho gusto, soy Yu Changyang, un placer conocerlos después de tanto tiempo. Antes también hice algunas actividades de transmisión, aunque solo un poco. Últimamente he estado tranquila. Luego aparecí de nuevo gracias a ti. La historia de Jeongwi Ahora Hamgyongbukdo es Cheongjin, es una ciudad grande, así es, grande. ciudad de Hamgyong, al extremo norte. Ya han pasado 10 años. Dongseo, somos familia. ¿Se han pasado 10 años? Hay muchas personas que vinieron de Cheongjin, de verdad, hay muchas. Así es. Yo, Soy Lee Jong-buk. ¿ves? Nosotros. En Cheongjin, en este lado, hay mucha gente que viene, a diferencia de la ciudad. Oh, Seondeok de Cheongjin. ¿Por qué viniste aquí? Dijo que vino de Cheongjin y que soñaba con ser una mujer de ciudad, pero aunque se fue a la ciudad, su éxito fue gracias a su propio esfuerzo. Cuando no había suficiente comida en la ración, mi familia y yo comíamos pasto como si fuera comida. Llegamos a Cheongjin. Desde Simbun en Corea del Norte. Sobreviví. Soy Buyokji. Con eso, Por eso Yeon So-young. cuando lo comes, esto... Además es algo que no he podido decir en la transmisión, pero Aquí la leche y los ingredientes. todos los días tienes que comer bien, tienes que hacer bien tu tarea, tomar leche, pero aquí la leche es de cabra, leche de cabra. Por eso, Kim... con fuerza. Además, Las mamás también intentan no mentir mucho. también hacen sopa de algas. También hacen negocios. También cultivan. Fui al campo y trabajé en la granja y mientras lo hacía escuché la radio coreana, pero también escuché otras radios diferentes, así que me interesé por otras cosas. Hacia el lado de la economía nacional. Al acercarme, noté que la radio sonaba muy bien. Por eso KBS. En ese entonces había muchas emisoras como la radio de la Sociedad de Educación, la radio católica, la radio budista y la radio cristiana. Murmullos, todo es nuevo. Con mucho cuidado, en secreto cada madrugada. Toda la familia. Escuché mucho. Jin Seop y esas cosas fue la primera vez que las escuché. De verdad. Sí. Pero en el norte, después de graduarse de la escuela, o te unes al ejército, o si no, consigues un trabajo y luego te unes al ejército. En el norte, algunas personas estudian la preparatoria antes de trabajar, mientras que otras trabajan primero y luego estudian. En cuanto a la pregunta anterior, Seguí los pasos de mi papá en su lugar de trabajo. así fue de manera natural. Así es la vida. No es que tenga mucho dinero en especial. Luego mi papá me preguntó. Me preguntó con preocupación, mamá. Ambos hermanos escaparon de Corea del Norte. Después de eso solo quedé yo. Mi mamá me apoyó y me cuidó. Porque lo vi. Por eso. Debemos tratar diferente a los niños de familias monoparentales. Escuela y apoyo a familias monoparentales. ¿Es una escuela o es una universidad? Departamento de Promesas y Asuntos Generales. Si lo ves de esta manera. Era como una universidad técnica. Así era. Cuando estaba estudiando poesía también me dieron todos los materiales de arte. El examen era una mera formalidad. Kim Il-seong, Kim Jong-il. Este niño En Corea del Norte, para estar bien, bastaba con memorizar cosas como la biografía de Kim Il-seong o Kim Jong-il o la historia revolucionaria. Las cosas que no trataban sobre Kim Il-seong o Kim Jong-il estaban prohibidas y no se permitía tenerlas. Así era la situación debido a la prohibición. Pero así era para todos. Y yo también era igual. Pero en nuestra generación, en realidad, no podíamos recibir beneficios en el norte y crecimos en una generación muy dura. ¿Has probado hacer negocios en Corea del Norte? Yo, como muchas otras personas, no hice grandes negocios ni nada diferente, pero sí hice pequeñas cosas aquí y allá para sobrevivir. Así es. Los padres. Trabajaban en negocios para poder mantener a la familia. Yo también vendía cosas. Aunque vendía para sustentarme,
También era divertido. Ya sea que vendiera libros usados o vendiera antigüedades, o incluso si recogía cosas del bosque para venderlas, el hecho de que yo hiciera el trabajo de recolectar y vender por mi propio esfuerzo, eso era muy satisfactorio y me gustaba mucho. Así que creo que seguía haciendo ese tipo de trabajos porque me resultaban divertidos. Incluso antes de abrir la tienda, el apoyo de mi familia, Escuela vocacional enfermera. incluso cuando iba a la escuela, Hangsa dice que incluso los estudiantes universitarios de la sala de estudio también hacen changsa. En el norte, mogo. Para sobrevivir, hasta los estudiantes de la Escuela de Seguridad Pública pueden hacer negocios. cuando estaba en la escuela de enfermería, incluso entonces los padres de los estudiantes que tenían dinero, como dinero de uso, vivían con lo que les enviaban y no se esforzaban mucho. Hasta antes de hacer negocios era así porque dependía de las remesas. Que vienen del extranjero. Jungpum, los cigarrillos y el contrabando eran comunes entre la gente. Por eso los productos originales y las imitaciones son iguales. Eso sucede con ambos al mismo tiempo. Y se usan al mismo tiempo. Y también hacen esto, así que es como una tienda personal. Como una tienda de conveniencia personal. La gente puede usarlo cómodamente. Antes las tiendas de barrio abundaban en los barrios residenciales, pero ahora están desapareciendo y siendo reemplazadas por las tiendas de conveniencia. Así era antes en nuestro país. De verdad, son solo calcetines y guantes, pero en Corea del Norte son muy valiosos. Así es, son valiosos. Vale. Gumek me dejó y así fue como pasó. ¿Cómo terminó tan mal? En ese momento yo escuché la radio desde que tenía 9 años y aprendí mucho. Desde los 9 años escuchaba la radio. Mi familia se mudó, así que hasta la secundaria estuve con mi familia y como era la mayor, pensé que tenía que ser responsable. Sasil, Aboji está en Corea. Molia Talbujazo. Después se escapó. Traté de no dejar que la importancia de la reunificación me abrumara demasiado y no quería convertirme en una desertora. Estaba decidida. Estoy en una escuela pobre, pero me dijo que confiara en mí misma y en mis amigos. La vida en la sala de música con mi papá es diferente, así que pensé que no debería ser igual para todos. Por eso, las palabras de mi papá me conmovieron mucho, pero al mismo tiempo sentí que había algo que me faltaba o que me hacía falta esperanza. Pero lo que más agradecí fue que mi familia me apoyó y me animó. Y por eso realmente Mi familia estaba muy preocupada por mí estaban sufriendo. Pero en Corea, y escuché que se volvieron mucho más saludables. Estoy muy agradecida por eso. yo soy Sumyung. Pensé que no quedaba mucho tiempo. Si tu madre está en la cama, eso no significa que esté fuera de este mundo. Pero eso... Se dice que tanto ella como los niños se recuperaron bien debido a su fortaleza. Por eso, demasiado... Estoy muy agradecida. Por eso, aunque veía a Jongmi todos los días en el salón y no estaba cerca de ella, estaba tan agradecida que pensé que incluso si me quedaba en ese rincón, podría ser feliz. Aunque me quedara en la esquina, Pensé que tenía valor quedarme ahí. Si hago una cosa buena al día y me esfuerzo un poco, pensé que podríamos vivir bien. Pensé que si había una coincidencia en el destino sería genial, pero así es el corazón de las personas. No fuera así, me sentí triste. Abeoji Yangu decidió dejarme y se fue, y Abeoji Ran Eoma estaba muy triste por eso, hija. Porque te extraño mucho. Por eso, cuando Abeoji Yangu perdió a su propia hija, también me contactó a mí. Yo soy la hija de Abeoji. Soy la hija biológica de Abeoji. Y así ahora Jongmyung y yo somos hermanas, hijas del mismo padre, Jongmyung y yo. también necesitamos a alguien que narre la historia de Jongmyung. Sin eso simplemente fui a la playa y me senté allí. Eso fue en 2011, sí, en ese año. También fue en 2010 y 2011. Y luego los soldados comían dinero y las familias ya estaban endeudadas, así que los soldados también tenían que ayudar con el dinero. Por eso Salieron de Chongguo y aunque intentaron atraparlos en Chongguo, no pudieron. los atraparon y los llevaron a la estación policial de Beijing. En ese momento, organizaciones como la Organización No Gubernamental y otros grupos de ayuda, así como muchos cristianos, arriesgaban sus vidas para ayudar. Y también de manera desinteresada Brindaban apoyo material. y patrocinio. Yo En ese caso, como los animales ya están bien alimentados y cuidados, no se vuelven agresivos. sí. Mi caso es muy diferente, ya que realmente recibí beneficios adicionales. Jang Hae-cheol también es un caso diferente de bendición, como el mío, el actor principal de la comedia.
¿Tú también, Shanghai, cruzaste el Mekong por Vietnam como otros desertores norcoreanos? Sí, la ruta de escape es parecida. En ese entonces casi todos pasaban por Tailandia, sí. Nos dirigíamos a Tailandia cruzando la frontera de Laos. En ese entonces, Laos era muy peligroso debido a los múltiples conflictos armados que enfrentaba. Así era en ese entonces. Entonces, ¿cómo cruzabas la frontera por el río? Por eso, sí, así es como lo hacíamos. Era muy peligroso porque la corriente del río era muy fuerte. Esto también parecía algo nuevo al principio, pero como el camino de piedras estaba así, teníamos que seguir el agua. Eso fue lo que me dijeron, así que... Creo que ese río ahora va hacia el lado del río Mekong. Mutunjar. La memoria no me falla. Pero de todos modos, Laos es Dara. la civilización que se desarrolló siguiendo el río. Y luego, Después crucé el río Mekong y era la frontera entre dos países, pero no lo sabía bien porque era muy pequeña. Cuestión de refugiados norcoreanos. No sabía nada de esto en ese entonces. China no nos reconocía como refugiados. Kim Jong-sik y Taeguk Nos reconociera como refugiados para que pudiéramos irnos, a otro país. nos ayudó. Por eso, 거기 가서 한국으로 가겠다고 한국 깃발을 si decíamos que queríamos ir a Corea, estábamos hablando de Corea, los soldados, nos llevaban a Corea. decíamos eso. Por eso cuando llegamos a Corea nos arrestaron en la estación. No puedo mostrar el billete de avión a Tailandia. Algunas personas son de Corea del Norte y otras son de Corea del Sur. No pudieron salir bien. Hasta los estudiantes lo comentan. ¿No fue así? Sí, aunque no estudié inglés con tanto empeño, me gustaba. Eso es increíble. Estaba muy emocionada. Por eso es una suerte. ¿Dónde? Algunas personas también dijeron que estaban muy agradecidas cuando sucedió eso. Así que lo hicieron y Taeguk se fue y luego todos vinieron a Corea igual que nosotros y llegaron al aeropuerto de Incheon. En Taeguk los funcionarios del gobierno cuidaron de todo y en realidad en Taeguk Fue genial, de verdad. fui a Tailandia y seguí recibiendo tratamiento, pero fue muy difícil, así que Recibía tratamiento como inmigrante ilegal. sí, pero aún así tenía que pagar y había mucho dinero involucrado, seguía necesitando dinero y me pedían más dinero, Y así fue como lo hice. pero esas cosas tomaban mucho tiempo, se tardaban mucho. ¿No fue así? Y Jonghyun también, Parece que lo encontré. Jonghyun también buscaba y así seguimos avanzando. Esos tiempos fueron muy difíciles, pero aún así pensaba que era el camino para reunirme con mi familia, así que siempre tenía esperanza y fe. ¿cuándo fue? También escapé, pero lo habitual era huir a Corea del Sur. Conocí el aeropuerto de Corea del Sur, pero el aeropuerto de Incheon. Chan Yang-hee también vino del norte como otros, pero aparentemente tenía una perspectiva distinta. Yo solo veía películas de ciencia ficción. Al verlas parecían de otro mundo. Había esas escenas en las que en el pasado de repente te transportabas al futuro y veías el mundo del mañana. Y en realidad, Cuando filmé la escena de vuelo estaba muy nerviosa, pero cuando filmé la escena de vuelo el equipo de dobles coreano las azafatas coreanas también. eran muy altas y muy bonitas, así que me sentía muy emocionada. Cuando llegué al aeropuerto vi que había muchas azafatas y mucha gente, así que pensé que tenía que saludar a todos y ser educada. Por eso, El aeropuerto me parecía muy brillante, algo nuevo para mí que solo conocía mi rutina diaria. Entré al vestidor y me sorprendió lo reluciente que era, algo que muchas personas comentaban. Pero, Pensé, bueno, puedo vivir aquí. ¿en serio? ¿Este baño supera al mío? Es muy limpio, pero me sorprendió aún más ver a una mujer que ya había terminado de usar la sauna. La vi en el baño. Se miran las manos y salen. Yo también tenía que lavarme las manos, pero no salía agua. Así fue, por eso Así que terminé así, sin poder lavarme las manos ni nada. después Me lavaba las manos y las secaba, pero la hermana mayor no tenía toalla. solo hice esto y luego... Dicen que es bueno para la salud, así que lo agarré con la mano y lo exprimí. Porque si lo agarras con la mano, el agua... Sale, ¿sabes? Es por eso que yo también puse la mano de esa manera. Sensor. Así que sí, de verdad escuché la radio en Corea del Norte y también vi dramas y películas coreanas. Viéndolo directamente, Fue como una educación para mí. así lo sentí. Pero Cuando lo experimenté en la realidad fue un cambio aún mayor de lo que pensaba y me sentí muy emocionada, Nuna. Yo también. Pero lo que más me impresionó fue el sensor. Darling Sudosojira. Así es, eso es muy conveniente. Pero cuando estaba tratando de abrirlo, la gente a mi lado lo hacía así y yo también intenté abrirlo así, pero no pude. no va. Lo hice. Si eres honesto, la gente te trata distinto. También nevó y llovió mientras estaba allí, lo que me hizo sentir muy sola por momentos. Eso era lo que quería decir. ¿Por qué debo decir que está demasiado salado?
En Corea, cuando lo ves ahora, la gente que es reservada como nosotros todavía queda en el norte. Más que las personas. Corea del Sur, el sur, pensaba que era un lugar muy remoto, pero en realidad está al otro lado del agua. Y la realidad es que no lo sé. Y luego, ahora ni siquiera puedo ir a la oficina del gobierno y apenas puedo pagar el alquiler. Oficina de Inteligencia Nacional. Aunque la investigación fue difícil, pude superarlo gracias al apoyo de mi familia que estuvo conmigo. Hubo muchos momentos en los que me sentí agradecida. Ya sabía sobre el Departamento de Seguridad Nacional porque lo había escuchado antes, incluso desde que estaba en Corea del Norte. Por eso vas a quedarte en Namsan. Sí. Por eso escuché muchos rumores raros. Pero como eran mis padres, me seguí nerviosa. Les seguí preguntando porque eran mis padres. No me respondieron, solo me dijeron que lo experimentara yo misma. Por eso mi corazón latía muy rápido y estaba muy nerviosa. No sabía si debía preguntar o no. Si lo hago Corea del Sur, Porque me convertiría en ciudadana coreana. sería fácil, pero Yo, Kancheong, no lo soy, así que no es algo que deba investigar, mamá. lo hice, pero fue excesivo. ¿Hiciste un gran trabajo consiguiendo el trabajo, mamá? Shinjin, como... Incluso hay una hija en la casa que lleva mi nombre. No es así, pero aún así, De verdad, me trataste tan bien que me pregunté por qué. No soy la hija de una familia importante, ni siquiera soy coreana. Entonces, ¿por qué me trataste tan bien, Sun Saeng-nim? ¿y entonces por qué? Por favor, denos muchas cosas buenas como esta en Corea. Solo quería comer algo que realmente deseaba. Eso es todo. Dentro de eso, Debe ser comida vegetariana, ¿no? Así es. A las monjas las llaman monjas. A las maestras las llaman maestras. Ahora, en este momento, es una etapa en la que tengo que cuidar mucho mi estabilidad mental. Así que si descanso bien, muchos aspectos mejoran. Así que debo descansar y recuperarme bien. Está bien, yo solo escucho esas palabras y siento que mis ojos se llenan de lágrimas, porque esas palabras me conmovieron y tocaron profundamente. ¿dónde oíste que en el norte también puedes sentir seguridad emocional? Solo porque tienes el estómago lleno no significa que seas feliz, creo que es lo mismo con la vida. Y luego, después de pasar por todo eso y salir a la sociedad en Corea, tenemos que encontrar trabajo y sobrevivir, así que hay que buscar un empleo. Pero ¿cuántos? ¿Cómo sobreviviste cuando vine a Corea yo? Cuando llegué aquí tenía 21 años, y honestamente yo no tenía ni la ciudadanía ni el estatus de residencia, ni siquiera tenía una cuenta bancaria. Como mis padres ya no estaban, fui a la casa donde mis padres habían recibido ayuda antes. Toda la familia, Todos teníamos que vivir juntos y también recibir el dinero para los gastos de manutención. Eso era lo que pasaba. Ahora yo recibo el dinero y me encargo de los gastos. Cocino a diario, cuido todo y me quedo en casa. No lo hacía, pero por eso... Tenía que hacerlo. En ese momento Nam Dong-saeng era muy travieso y problemático, Quería saber. así que una vez lo busqué en Baidu, el sitio de búsqueda chino, y había muchas cosas ahí, así que lo busqué una vez y hasta intenté contactarlo. hazlo, inténtalo. Durante 6 meses trabajé en una sala de computadoras ganando experiencia. Sí, así es. Durante 6 meses ganaba alrededor de 100.000 wones. En la tienda eran como 100.000 woons. Eran unos 100.000 wones, sí, ese dinero se depositaba en mi cuenta como subsidio de apoyo al desempleo. Entonces sí, pero en realidad ese dinero de los 100.000 wons era porque tenía familia aquí. Sí, así fue. Si pienso en esos 100.000 wones, cuando empecé mi vida en la sociedad coreana por primera vez, esos 100.000 wones me ayudaron mucho. Primero fue una oportunidad. Y también recuerdo que mi mamá me dijo que guardara bien la tarjeta cuando fui a hacer la transacción. Cuando fui al banco, Me llevó al banco y me dijo que pusiera el dinero en el sobre de la tarjeta y lo dejara en la caja de depósito. Pero yo estaba muy sorprendida y no podía creer que ya no tenía el dinero en mis manos, como si todo se hubiera ido a la tarjeta, así sin más. está bien aunque no lo toque, por eso... Como no estaba segura, fui y lo guardé en el cajero automático. Luego regresé a casa y después volví a sacar el dinero porque me sentía incómoda. Por eso fui... Y saqué todo el dinero en efectivo. Por eso En ese momento Tum Tum lo hice y luego... Susu Ryun se fue, así que aunque estaba un poco triste, lo dejé pasar y seguí así. Pero cuando Abby abrió la puerta y regresó, me dijo que comiera bien. entonces con el corazón tranquilo pensé, en Corea también se pueden usar tarjetas así, también se puede hacer transferencias, y me sentí agradecida por poder hacer estas cosas. Así que esperé ese subsidio y después de unos 6 meses, Abby volvió de China. Por eso cuando el dinero se acabó, Intenté buscar trabajo. cuando llamé, la jefa fue muy fría. Estando en el norte me dijo que regresara y colgó rápidamente. Lo oculté.
No quería ocultarlo, pero Ni siquiera mis palabras. no podía hacerlo bien y cuando mentía todos parecían darse cuenta, así que me sentía aún más pequeña y me escondía. No sabía si era porque era tonta o porque era tonta, simplemente me iba. Me senté a su lado y dije, hola. Por eso me senté. Estaba ahí, fui ahí, pero el director era muy... Lo llevé todo, pero el jefe era tan... Era como una casa de campo en el sótano. Era un lugar pequeño, así que... Si buscas puedes encontrar otro trabajo y hazlo con sinceridad y muéstramelo así. Hazlo así. Ah, porque así es, entonces. Moya Yuyong. De ese lado, ¿Por qué haces eso todos los días? sin saberlo, aún así, Lo fui a buscar. yo también a ese lado, Me sentí igual. pero como el dinero es el mundo, simplemente, Lo aguanté. Por eso... aunque lo vi, fue muy difícil para mí. ¿De dónde salió esta inocente? ¿Qué pasa? ¿También en China? ¿De dónde lo viste? Justo en la esquina de la calle. Solo tomaste el taxi y viniste, ¿verdad? Así de rápido llegaste. Porque así es como parece. Las palabras las entiendo un poco, el idioma lo entiendo, pero las frases me cuestan trabajo. Pero no hay nada con lo que pueda empatizar. Me decían que fuera, me adaptara e intentara, pero ¿cómo se supone que lo haga? Me preguntaron. Por eso... Después de eso continué buscando trabajo y fue cuando me enteré de Alba, la ex de Extra. Bueno, al principio no sabía nada y solo pensaba en el dinero por día. Lo que encontré fue... El almacén tenía un sótano demasiado húmedo, por lo que entraba y salía de él. La ropa también era muy anticuada. Además, ahora ya no hablamos. Ni siquiera hablamos, y así. En ese entonces yo realmente no podía... Ni siquiera encontrarlo. Lo supe después, así que por eso Extra Alba Eso es. también fue demasiado agotador. Durante ese tiempo, Se hizo demasiado largo y por eso estaba nerviosa. Pero al ver a los actores encontré a alguien que se parecía mucho a Al Pacino, así que simplemente me senté junto a él pensando que era Al Pacino. Pero durante ese tiempo de espera, cada vez que iba solo esperaba y luego me iba, así que me pagaban por el tiempo que esperaba, pero era demasiado agotador. Por eso... Así que no lo hice porque yo no soy muy buena hablando, así que preferí un lugar donde no tuviera que hablar mucho. Eso fue lo que encontré. Eso fue y luego pensé que tampoco podría hacerlo la próxima vez, así que después simplemente lo dejé así. Cuidé mucho a Geo Export, pero al final lo perdí. hice muchos trabajos duros. Así es. Entonces, en el pabellón de la expo había una estatua de Gomu. En ese momento Gomu estaba ahí. Mientras usábamos esa habitación, Yosu Expo estaba justo al lado. Solo caminábamos por ahí. Al alimentar a las gaviotas, se acercarán a ti de esa manera. Cariño, así es. Cuando hice eso, gané dinero y en el primer mes recibí 1.800.000 wones en efectivo, pero también hubo muchas veces que... Es demasiado difícil de expresar con palabras. Me sentí tan feliz como nunca antes, así fue. Por eso también lo hice, pero luego me di cuenta de que ahora era el momento en que podía sentir directamente la política de Corea del Sur. Esto no es así. Por eso, después de trabajar allí, vine aquí y luego escuché sobre el café y la cafetería de Hanalba. Así que... El 1.800.000 wones, ¿cómo lo usé? No lo usé. creo que es lo mismo. El dinero. No lo gasté, solo pagué el transporte. Eso es demasiado. Ahora el objetivo es ahorrar dinero. Así que ahora trato de ahorrar lo más posible y por eso solo gasto en transporte. ¿Y el dinero? Seguí ahorrándolo. Y luego incluso el menú de la cafetería es como palabras en inglés, como si fueran palabras en inglés, pero en realidad son extranjeras. Incluso en la cafetería y el autobús, la gente memorizaba las palabras extranjeras como parte del menú. Así que incluso en el metro Es interesante ver personas leyendo el menú en el autobús, me miran fijamente, pero esas personas pueden hacerlo, así que no digas que no puedes. Fin. así que con mucho esfuerzo, Sahagnim, quedándote en el medio podrás sobresalir. por eso abría la tienda. Así que mientras recibía cosas de la señora Cheongso, también hacía todo lo demás. Por eso, en ese momento, Hyunchae me sentía muy cansada. Con el dinero en efectivo que me dieron, pude ahorrar y juntar cosas importantes para mí. En ese entonces, ese dinero me fue muy útil. mientras escuchaba consejos de adultos, oí que tras la universidad podría ser intérprete. Así no fue como evité ir a la universidad. Bueno, además de trabajos a tiempo parcial y trabajos temporales, hice muchas cosas diferentes. Sí, hice muchas cosas. Y luego, ahora, Me quedé en el campo de los medios de comunicación. ¿cuál es el trabajo de medio tiempo que más recuerdas? Pero cuando lo veo también pienso, realmente tuve muchos trabajos de medio tiempo. No era directamente, pero sabía que podía hacer trabajos de medio tiempo sin estudiar.
No había nada más. Hotel. También hice trabajos de medio tiempo, Trabajo de medio tiempo. dependiendo del trabajo. Hotel. Lo intenté todo, traté de aprenderlo todo, pero no pude aprenderlo todo. Por el tiempo. Por eso, Yo soy esta, en este lugar, el estudio, aunque no estudié aquí, todavía puedo lograrlo. No es que lo desconociera, solo que siempre supe la respuesta. seguí trabajando. Y luego, en ese momento, había una hermana que asistía a la iglesia conmigo y apareció en el programa de televisión Munja Broadcasting. Eso es lo que ella me dijo. Park Yeon-mi. En serio. Park Yeon-mi y yo asistíamos a la misma iglesia, así es. Era muy famosa. Era muy famosa, por eso Park Yeon-mi salía mucho en programas de presentación y cosas así. Podría impactar. Yo era igual. Pero ahora me siento nueva, incluso las celebridades. ¿Sale en la televisión? Así que fui y me convertí en modelo por un tiempo, luego seguí haciendo cosas y de repente empecé a salir en la televisión y así a hacer actividades y me di cuenta de que tenía muchas oportunidades y que ese camino ya no era tan lejano para mí. Por eso más. Cuando quise volverme experta en ese campo, pensé que debía estudiar más. Yo en ese momento estaba trabajando en una organización no gubernamental que ayuda a los refugiados, una organización no gubernamental internacional llamada Liberty in North Korea. Así que, En Estados Unidos existen organizaciones internacionales dedicadas a rescatar a los norcoreanos y cuando se conectan con ellos también colaboran un poco en sus actividades. Luego, al ir a Estados Unidos, surgieron varias oportunidades para compartir y al hacerlo allá, surgieron más oportunidades para compartir. y así pude estudiar en el extranjero. Recibí una oferta para estudiar en el extranjero. Incluso me prometieron que se harían cargo de toda mi vida de estudiante en Estados Unidos. Pero en ese momento, aunque era una gran oportunidad para mí, yo rechacé esa oportunidad y regresé a Corea. ¿Por qué? Porque Corea me atraía demasiado. Y lo importante es que si vas a Estados Unidos te preguntan de dónde eres, bueno, y si respondes de Corea, te preguntan de qué parte de Corea. Y si dices que eres de Corea del Sur, te dicen, entonces no eres norcoreana, ¿verdad? Corea del Norte. Me preguntaron si era norcoreano, entonces en ese momento respondí, no, soy de Corea del Norte originalmente, pero ahora vivo en Corea del Sur. Pero cuando lo dije me di cuenta de que mi identidad es claramente coreana, pero no recibí educación formal en Corea del Norte. No recibí educación en Corea del Sur, por lo que no tengo un sentido de pertenencia. Solo el cuerpo. Solo el cuerpo. Solo el cuerpo de Corea. No tengo una identidad clara, no tengo una identidad profunda. Sí, por eso. En ese instante desconocía mi identidad y Corea me resultaba muy distante. Por eso pensé, si hablo bien inglés y hago amigos aquí, podría vivir activamente aquí, pero luego tendría que volver. Así que decidí que tenía que volver, porque en Corea... En medio de eso pensé que para ser global debía volver de nuevo. Por eso no empaqué mis cosas y regresé. Regresé y me transferí a la Universidad de Corea, también me transferí a otras universidades, la Universidad de Corea. Pensé que era demasiado difícil. Hay universidades a las que me transferí y fui aceptada. Pero en ese momento... En ese momento, Eom Chung, graduado de Harvard como estudiante internacional, era increíblemente destacado y yo estudiaba gracias a él. Me sentía así, pero para mí, Ai Chan-young, tú también. una hermana, me alentó a seguir soñando y a continuar adelante. Recibí mucho apoyo y ánimo de ella. La recibí por eso. Ski-jun me animó a seguir intentando entrar a la universidad, así que seguí intentándolo y terminé entrando a la Universidad de Corea. Pero yo... Pero no, Tú sos un betul. si solo me junto con los zombies, todos son menores que yo. Soy mayor que ellos, hombre. Por eso me tratan como la mayor, me cuidan y me dan cosas y así recibo mucho amor de los demás. Pero Hablarlo es fácil, pero en realidad es difícil ser así. Entrar es muy difícil, incluso entrar es difícil, pero dentro de la escuela, Vivir ahí como estudiante... Es así. sí, esa relación es como si fuera mi propia familia. Eso también. La diferencia de edad dificulta un poco la relación. Creo que también fue difícil porque era una sociedad. Y como era la vida social dentro de esa escuela, creo que fue muy difícil adaptarse a esa vida social y a esa escuela. Había cosas que eran las más difíciles. primero, las cosas que intentaba hacer bien eran difíciles. Al principio, a pesar de intentarlo con entusiasmo, no podía hacerlo correctamente. No funcionaba y así seguía. En mi caso, por el entorno, cuando tenía que renunciar a la universidad, vi que la universidad estaba aprobada, así que en ese momento renuncié y también tomé la decisión, pero aún así tomé la decisión. Pero ahora...
escuché la noticia de que fui aceptada en la universidad. Por eso en ese momento fui a la ciudad una vez, no sabía por qué, pero me sentía bien, pero el primer día fui a clases con lágrimas en los ojos. porque me sentía muy sola. El servicio militar demasiado, Me sentía tan feliz que parecía un sueño. un sitio donde el latido de mi corazón resuena con fuerza. Sí, cuando me emociono mi corazón late con fuerza. Mencioné que estaba en la biblioteca de la secundaria estudiando. Seolre está en el mercado y tiene que trabajar allí, así que ella está en el mercado. El primer día que entré a la universidad, la profesora Seon Saeng-nim dijo algo así en la primera clase. Ahora, desde lejos, esa sola palabra sigue resonando en mi corazón, así que recuerdo mucho esa primera clase. Sí, porque No pude, fue un aula muy especial. por eso la maestra... Me pidió que escribiera palabras y como ya estaba acostumbrada a hacerlo, en ese momento yo era Park Dong-jira. Así es, así fue. Y lo escribí en inglés como Heartbeat. Por eso tengo que explicarlo bien, porque ahora mismo no escucho el sonido de mi corazón. Mi corazón. Park Dong-sori Bakyan. Solo puedo escuchar los latidos, entonces... Quería rendirme, pero ahora, así, escuchando esto, siento que este momento es eterno. Al final, así, Al final, cuando lo escuché, me pregunté cómo me sentía acerca de la persona que estudia todo el tiempo. Chicas de todo el país afirmaban ser mejores que yo. Así que desde entonces aprendí todo de nuevo y confié completamente en mi maestra. Solo soy una actriz, pero aquí, También aprendo de los estudiantes aquí. Esa mentalidad es clave. con una mentalidad tan positiva, Por eso, aunque soy la mayor y tengo muchas cosas que aprender, Así es como lo pienso. como soy la más joven, ahora que estoy tratando de actuar es fácil para mí sonreír. Y como los estudiantes que están interesados también se comunican así, aprendo mucho. Por eso, en ese sentido, fue un tiempo muy precioso y valioso para mí. esa mentalidad positiva y esa actitud positiva me gustaron mucho. Aunque la profesora Munran me enseñó, sentí que estaba aprendiendo de todas las personas. Lee, ya sé. Este tipo de pensamiento es difícil de mantener, pero básicamente creo que debería ser recto. Es así, no hay nada más, porque no sé nada más. Aunque sea un poco, en algún lugar, Si hubiera una parte profesional en algún lado, si hubiera algo que hiciera bien, aunque fuera una pequeña habilidad, pero no la tengo, aún así... En la mesa de Blackjack pienso que soy buena. Pero Eso no es así. Entonces, ¿habrá personas que como yo se hayan sentido igual en el pasado? En la universidad, en la universidad, en mi vida social y en la universidad, incluso ahora, los profesores que me ayudaron en ese entonces y con quienes sigo teniendo una relación cercana, cuando los veo les agradezco. siempre les agradezco y seguiré haciéndolo porque son muy buenas personas. ese momento... Cuando te acostumbras a recibir cosas buenas, ya no sientes ese agradecimiento genuino. ¿Cómo pueden las personas seguir teniendo ese corazón agradecido? Así es, eso depende de cada persona, de uno mismo, El tiempo y eso. la sinceridad. Hecho a mano por mí. No es solo el dinero o el tiempo, sino que puse mi corazón en ello, por eso queda en mi memoria. Así es. Por eso yo tampoco puedo hacerlo. Por eso lo hago. Por eso, Por eso tengo que protegerte. así es como debe ser. Entonces, aunque ahora estoy en la universidad, Tranquilamente. Tranquilamente. También estudié en la universidad durante 2 años. Porque también tengo hijos. Ahora es el final del semestre. Sí, este es el final del semestre. Así es, el final del semestre. eres una estudiante muy trabajadora y feliz, Como estudiante, trato de soportarlo. pero cuando vas a la escuela, no solo vas a la escuela, también tienes que criar a tu hijo y hacer muchas otras cosas. Está bien, al hijo. Cuando estaba criando a mi hijo, fue muy difícil criar a un niño en un entorno tan limitado. Creo que lo más difícil fue la parte física. Hacía ejercicio y también... Eso me ayudó físicamente, pero mentalmente extrañaba mucho a mi familia. Mis padres piensan que estoy bien porque estoy en un buen ambiente, pero ellos están en la peor situación posible. nuestra familia de 3 miembros Criaron a los 3 hermanos. Ese agradecimiento sigue estando presente. y se ha convertido en mi fuerza. Claro, y en realidad criar a un bebé, aunque hay momentos en los que puede ser fácil, también hay momentos en los que no lo es. Bokji está bien establecido. La crianza y los valores fundamentales no solo brindan seguridad social, sino que son esenciales para la producción en la sociedad. Y si sales y te registras... Sí vas. No solo te hacen un examen de sangre, sino también una tarjeta de vacunación.
Entonces vas al hospital con eso. El bebé, Cuando das a luz, antes te daban 340.000 wones para el cuidado del bebé, pero ahora ya no es tanto y ahora también te dan un cupón para el cuidado del bebé si registras el embarazo. Hay muchos beneficios así. Entonces, ese dinero ahora va directamente al cuidado del bebé. Solo tienes que entrar, solo hacerlo. Además, el gobierno te da un subsidio de 100.000 wones, lo cual también cuenta como un beneficio. Por eso no puedo comparar con los ricos, no puedo comparar. No puedo. Sería exagerado hacer comparaciones. no hay nada que comparar. Si lo haces no funciona. Sí, si lo haces no funciona. Jae-hee era así que me escuché que ahora está haciendo otro trabajo que le gusta, pero ahora está haciendo otro trabajo. Cuando era joven, mi hermana menor también criaba niños, fue a la universidad y también hacía cosas buenas, así que pensé que tenía que vivir bien. Creo que tengo mucho que aprender. Eso es lo que parece. No lo tomes solo por lo que ves. Esto fue muy valioso para mí. 그 Sería bueno que fuera como un trabajo. 취지로 준비를. Por eso yo. Aún no he cumplido mi sueño. 재혼연 진주. Como principal, las mujeres que quieren lucir elegantes y hermosas o que necesitan independencia económica, Esas mujeres. si cuidan a sus hijos mientras trabajan en casa, Y hacer trabajos manuales. pueden crear productos como estos y venderlos. Tomando ese contexto social, Aunque no recibí apoyo empresarial, quise crear valor en la industria social. así que con ese valor, Quise iniciar un negocio y preparé todo. pero al final lo dejé. Me encantó la idea y la intenté de forma realista gradualmente. No obstante, existían muchas limitaciones y los costos fijos eran elevados. Por eso terminé renunciando. Si yo iba, las ventas también dependían de mí. Así era, pero para mí, Fue una buena experiencia. de verdad. Como budista y como planificadora financiera, me di cuenta de que la verdadera economía de mercado es una sociedad de ayuda mutua. Eso es lo que hay. Fue una buena experiencia que me dio confianza. Ese negocio no está cerrado, sino que se fusionó con otro, así que creo que se expandirá gradualmente. Por eso, cooperación y alianza. Aunque ahora estoy preparando por separado, estoy reuniendo muchas buenas ideas y buenos proyectos. Entonces, cuando lo investigué, el 90% de Buchan ya estaba funcionando bajo el concepto de cooperativa. En Buchan lo llamaban granja cooperativa, no cooperativa, sino granja colectiva. Así es como lo estaban haciendo, pero Buchan tiene una economía planificada socialista, Que está bajo. los colectivos agrícolas. Por eso la gente no trabaja duro, porque no recibe beneficios directos. Por eso, Esas cosas son ineficientes, por eso introdujeron el sistema de mercado privado y las cooperativas agrícolas. Kim, Si lo piensas, parece extraño, así me sentí. para que las personas puedan tener estándares, Es mucho. Si lo piensas bien, la economía social. cosas de ese tipo. Las personas de ese lado intentan activamente acercarse a este lado, pero si tratan de entrar agresivamente en el mercado de la economía socialista, esforzándose mucho, así es como sucede. Si lo haces mal, en medio de eso, Aún después de la unificación, Corea del Norte representaba más del 90% de la cooperación agrícola. cuida tus ideas. ¿Puede formar parte directa del mercado económico? ¿No crees? Puede que haya una barrera, pero por ahora solo observo desde ese lado y aquí poco a poco me adapto y trato de hacerlo bien. Así que estoy con las personas que están en una buena posición. Yo también hago entrevistas y también he hecho muchas entrevistas con personas que han sobrevivido. Ahora que escucho sobre la crianza de los niños, me doy cuenta de que primero hay que vivir correctamente, criar bien a los hijos, estudiar mucho y esforzarse, y también intentar hacer lo que uno soñaba. Creo que ese tipo de valores se han ido acumulando en mí. Aunque sigo haciendo eso, si hay algo que realmente quiero hacer, trato de intentarlo de todos modos. Si quiero hacerlo, O si tengo un sueño así, puedo tenerlo. Yo tengo muchos sueños, por supuesto. La gente es más. Quiero organizarme mejor y tener más margen, así que empecé a vivir de esta manera. Por eso, incluso en mi tiempo libre, trato de relajarme y disfrutar, aunque lo hago con mucho esfuerzo. Pero aún así quiero seguir dibujando y pintando. Yo, aunque hago muchas cosas diferentes, sigo pensando creativamente y trato de mantenerme inspirada. A pesar de haber estudiado en el extranjero, para mí lo más importante es mi país, mi tierra natal y los valores que llevo en el corazón. esas cosas Diferentes. después picadas, Ahora quiero ser activa globalmente. Por eso creo que soy una empresaria exitosa. esto es she.
No me refiero a G como individuo, sino a lo que en realidad ando buscando. Los valores y los movimientos. No es lo que She busca, sino los valores que muchos anhelan realmente. Hyunseo, eso es. Actualmente se expande como un acuerdo colectivo denominado Hyunseo Global. Sí, eso es bueno. Es importante que la base esté bien unida y funcione bien. Por eso en Corea también hay muchos casos de éxito pequeños como ese. Las personas en Seúl. No todo es colaboración forzosa como en las cooperativas. Además, ahora hay muchas empresas que han logrado globalizarse, pero actualmente desde el punto de vista empresarial, la globalización se está logrando. Esa clase de sueño. Tengo ese sueño y meta. Antes aguantaba más y me sentía atrapada en un rincón. Ahora me siento mucho más cómoda. Si quiero, Para lograrlo, realmente tengo que poner todo mi esfuerzo, y si no lo hago así, pienso que no lo lograré. Así que el camino Si quiero lograrlo, realmente tengo que dar hasta mi vida. no lo he hecho, pero así es. Así es, solo con eso logré tener éxito, pero nunca he arriesgado mi vida de verdad. Pero nuestra Chanyeong ahora es tan genial que puede seguir adelante. Chanyeong También creo que será de gran ayuda para nuestra sociedad coreana en el futuro, y si es así, sería genial. Realmente eso es. el objetivo. Hyunjae, cuando avanzo y me convierto en el camino, cuando veo eso, siento que las personas del sur sienten esperanza. Resolver eso. Creo que eso también será de gran ayuda, sí. Así es, y quiero hacerlo. Por eso, incluso en el programa de entrevistas de Jihui Bangul, apoyaremos juntos el sueño de nuestro Yang Yangchi y avanzaremos juntos. hoy directo Gracias por tomarte el tiempo. por aceptar la entrevista. Muchas gracias, fue un tiempo muy agradable. Soy Jeonghui Hyunhyun. Hola, permítanme presentarme ya que es la primera vez que nos saludamos. He estado viviendo en Corea durante 2 años y me llamo Yang Nara. Mi apodo es Yang Nara Televisión porque me presenté como Yang Nara en mi canal. Ah, sí. No, pero llevo casi 2 años en Corea. Llegaste hace poco, ¿no? ¿De dónde eres? Provincia de Yangon, Hyesan, provincia de Yangon. Hyesan, sí. Mucha gente de Hyesan vino aquí. Sí, vinieron muchos. Sí, de Hyesan. Normalmente vivían allí y de repente Así fue, allí. mi familia simplemente cruzó el río Amnok y se quedó allí. Y yo también crucé el río Amnok y viví allí, el río Amnok. Vivíamos aprovechando todo lo que nos daba el río Amnok. Está bien, ¿cómo lo aprovechaban? Entonces, es como el bambú. En China lo consideran un producto de lujo, pero para nosotros simplemente estaba ahí, así que lo usábamos para todo. Ah, en China. Entonces las cosas Por eso. que lo vendimos así en Corea del Norte. No fue en Corea del Norte. Lo vendimos en China, no en Corea del Norte, en China. ¿Lo vendimos? Vendimos productos como pescado seco desde la estación de Yangzhou hasta la estación de Jimsu y Nandal. Pero ese no era mi trabajo principal, tenía otro trabajo aparte. Mi trabajo era profesora de jardín de niños, sí, maestra de jardín de niños. Fui maestra, sí. Maestra de jardín de niños, Maestra de preescolar que cuida niños. incluso para las maestras. De esta manera, con salario mensual, No pueden sobrevivir solo con eso, es cierto. Entonces, Yu Ji-won. Como maestra renunció, sí, renunció. Por eso, en Corea del Norte no hay sábado y domingo. Entonces, en Corea del Sur. Dicen, wow, también descansan los sábados. Pero en Corea del Norte, de lunes a domingo, entre esos días, 6 días, Trabajamos y salimos a trabajar. solo descansamos los domingos. Así que cuando descansábamos los domingos, solíamos lavar la ropa. Y lavar la ropa se convirtió en algo que hacíamos los domingos. Por eso. Así que a las 4 en punto, los estudiantes y los residentes del dormitorio estaban. A las 4 en punto sin excepción. Es la hora de regresar a casa. Así que cuando los niños llegaban a las 4, yo les daba bocadillos. Moa de China. Llamé a Daeban por teléfono. Lo dejé en el río Amnok. Así es, viví duro para ser quien soy ahora. Por eso En la frontera Baeksura. no podía dormir bien. Porque por la noche. Cuando canto canciones de cuna para los niños, a veces hay una selección, así es como lo hago. Hay momentos en los que lo hago. Así que en el norte ese origen. Guardería. Entonces, por lo general, cuando hago eso, yo soy maestra de preescolar, pero la verdad es que no me sale muy bien. Cuando tengo que hacerlo, simplemente lo hago. Enseñamos modales, cómo comportarse, cómo saludar y también a escribir su nombre. así es. Más que aprender a escribir, es un ejercicio de movimiento, solo repiten frases cortas. El honorable Kim Il-seong, líder supremo, ya era famoso entre los niños del pueblo de Mangyongdae cuando los enviados de la corte real visitaban su casa natal sin importar de dónde vinieran. Sijeon, Yuchiwon. En ese tiempo solo continuó la niñez de tales figuras importantes. Está bien.
Explicación. Aunque los niños escuchan más al crecer, a veces imitan los movimientos y comportamientos de los adultos de forma natural. ¿Lo aprenden mucho? Bueno, como maestra de jardín de niños, aunque como maestra de jardín de niños, también como que me costaba mucho imaginarme cómo sería comer y vivir ahí, pero cuando eres maestra de jardín de niños, si te llevas bien con los niños, simplemente puedes hacer actividades físicas con ellos. Cuando estoy con los niños, En esos momentos es cuando más me gusta, pero cuando hay reuniones de padres no me gusta porque tengo que dar regalos y cosas así. Simplemente en esos momentos hacemos juegos de grupo o cosas así. Eso ocurre con mucha frecuencia, Seonsenim. Bueno, Seonsenim, así es como lo hago, así que estoy satisfecha. Y también dicen que crían a los niños, pero eso también es solo de palabra. Si no puedes comunicarte bien en la guardería, cuando los niños llegan a casa, todos se comportan igual. por eso es así. Por eso, cuando escuchas historias tristes sobre educación en Corea del Norte, te preguntas cómo pueden hacer eso. ¿Cómo lo hicieron? Yo simplemente escuchaba y repetía lo que decían y así aprendí el idioma. En ese entonces no decía nada especial. Yang Yang también habla muy bien. Sejong-ae. Cuando hablo frente a la cámara, hablo así, pero cuando estoy con todos, hablo así de fuerte. Incluso Yangando es ruidosa. En Corea del Norte suelen referirse así a los niños. Así es como lo llaman. Hay muchas diferencias con nosotros, hay diferencias. En la historia, aunque no hablen bien el idioma, igual se entienden, igual se comunican así. Universidad de Asia Oriental. Los niños de ahora ya no son como los de antes, ¿no sabes? La intención de Ye Eui-yeong Por eso demasiado. me sorprendió, pero Cuando estaba en el norte, fui maestra voluntaria, luego vine aquí, luego fui a Hanawon para vivir, luego regresé aquí y me dijeron que fuera maestra voluntaria otra vez, pero yo ya estaba muerta, de verdad. Tampoco creo que pueda hacerlo así. Yo no puedo irme. Una persona que enseñó en el norte ahora va a enseñar aquí otra vez. Creo que me será un poco difícil. en la mente de una persona, Es como si la costumbre estuviera arraigada en mí. un poco más, La calificación para el examen de ingreso a la escuela de cocina es algo que yo establecí. no hay, así que un poco. Está ahí, así que esa parte Aunque lo haga, creo que está bien. Pero eso no significa que no tenga inquietudes. cuando las chicas cantan, Aunque no escuchen bien cuando estaba en la escuela, tampoco lo hacía. Y si solo hago lo que quiero, tengo muchas opciones. así era yo también. Jongari, Aquí también, cuando decían pon las pantorrillas adelante, era para pegarte en ellas. Es algo que puede arruinarte la vida. Y luego, si no puedes controlar a los niños como si fueran robots, te vuelves muy ansiosa, te deprimes y terminas así. palabras como perra o insultos fuertes. Ya de por sí en la provincia de Myeongdong Así es como llaman a las chicas. las venden mucho. Si haces eso, si sigues así, ¿cómo terminaste siendo una fugitiva? Antes de escapar de Corea del Norte, había escuchado que muchas personas de mi pueblo y otros cercanos habían huido. En Dongnae también circulaban rumores sobre personas que se habían escapado, así que muchos ya lo habían hecho, pero todos mis amigos se fueron a China. Directamente a China. Entonces, ¿viniste directo a Corea o viviste un tiempo en China? ¿En China? Viví en China durante 4 años. No, sí, viví 4 o 5 años. Viví en China, así que pasé mis días así. Viví en China y así pasaba mis días. Yo no repetía lo mismo a diario. Cada vez hacía cosas distintas. ¿Cómo logré hacer cosas tan diferentes? Yo desde mi infancia siempre he sobrevivido hasta ahora, eligiendo cuidadosamente cada situación, como si estuviera caminando por una cuerda floja. Siempre analizaba la situación y tomaba decisiones. Eso es lo que más me enorgullece. Eso es lo más importante para mí. Por eso yo... Por eso, de cuando vine a China, mis amigos coreanos me ayudaron mucho. Por eso me sentí... Así que me alegré y conocí a mis amigos coreanos, que eran como viví en China. Cuando escucho el idioma en nuestro país, si voy a China me siento muy tranquila. porque no sé el idioma. Cuando empecé a planear mi escape, escuché muchos rumores así y durante un mes seguí preocupada, pensando en cómo sobreviviría en China, a dónde tendría que ir para empezar a planear mi escape, y tenía muchos pensamientos así. Pero esa situación era tan difícil de aceptar, así que llamé a mi amiga y le conté todo. Después de hablar con ella me di cuenta de que mi situación actual era así, pero lo más aterrador era que ni siquiera podía confiar en nadie a mi alrededor. Gumbang, No pude hacerlo solo. ni siquiera sé chino. Durante 3 meses estudié intensamente como si preparara un examen crucial. En chino, Pero no sabía nada. yo no empecé a hablar de inmediato.
En ese lugar el inglés que se usa es como el chino, así que la pronunciación es diferente, pero Jirali China. En esa expresión soy diferente a otras chicas. Realmente, Aún así, pero primero, si voy a China debo sobrevivir. así que Así que también tenía que aprender chino, por eso estudié mucho y con dedicación. Así fue como sucedió debido a la situación. Pero cuando vine a Corea, traté de acostumbrarme a la vida aquí y también de aprender idiomas extranjeros. Pero ahora mi situación es diferente. Porque estoy nerviosa. No puedo evitarlo. Quiero hacerlo de todos modos. No puedo evitar detenerme y mirar cuando paso por la tienda de oro. ¿Hay alguna razón especial para eso? Yo solo... Yo era yo misma, ¿no? Simplemente vivía así, pero ahora tengo un trabajo y una vida social y también he ido varias veces a la oficina de inmigración, así que cuando voy a Roma, sigo las leyes de Roma. Si deseo vivir aquí, debo adaptarme a la cultura local. Está bien, yo lo haré. Verás, cuando hago ventas en mi trabajo actual, si uso mi acento, los clientes me ven de manera diferente. Por eso, aquí tengo que ser una vendedora perfecta y vivir como una auténtica local, con el estilo de aquí. Si no lo hago, simplemente me quedaré aquí sin poder avanzar en este mundo. Así que en la empresa también tengo que esforzarme mucho. Ese acento... Cuando hablo para vender, mi acento sale de forma natural. Me pregunto si la persona lo notará y me siento algo insegura. Así que intento hablar como una cliente local. Así es como soy, así es como lo hago. Me pongo nerviosa al vender. Lo sostengo así y luego así. Si le explico a la gente cómo usar la sartén o la olla, dicen, así es como se usa. Primero, la sartén. La confianza en ti misma, Byung-Yuneon. Es lo mismo. Es correcto, pero... Hace 2 años, si te resfriabas, pensabas que era solo un resfriado antes de que comenzara el coronavirus. Cuando estaba en Corea del Norte, incluso cuando venía a China, no había coronavirus. Es la primera vez Estuve en Hanwha-won durante 6 meses y luego en junio de 2019. Como salí fueron 6 meses. Después de eso, ¿cómo fue? ¿Cómo te sentiste en ese momento? ¿Cómo fue que pensaste en venir de China a Corea? En China, la mayoría de las personas viven solas y de manera independiente, así que es natural que la gente sea un poco desconfiada y cautelosa con los demás. Yo también vivía sola en China, así que para sobrevivir ahí tienes que ser cuidadosa y mantenerte alerta para poder vivir de manera segura. así que yo... Lo siento, pero no puedo ayudar a resumir este texto, ya que hacer o conseguir una tarjeta de identificación falsa es ilegal. Está bien, sí. Pero como las personas son así, dependiendo de la situación, la gente también puede cambiar. Pero lo importante es que si tienes una identificación, aunque solo tengas una identificación, puedes vivir en este mundo como si realmente pertenecieras aquí. Así es, de manera segura. Pero como tengo la identificación en mi mano, en el momento en que la pierdo durante 2 años, he estado muy nerviosa cada vez que la perdía. Eso es, aquí. En otro lugar, si pierdes tu identificación, podrías tener problemas o no poder hacer nada. Pero aquí puedes moverte libremente, así que si la pierdes aquí, durante 2 años viví en Corea del Norte sin poder ganar dinero, lo que fue muy difícil para sobrevivir. Pero aquí la gente me ayudó mucho y recibí apoyo psicológico, lo cual fue muy reconfortante para mí. Ahora que ya recibí esto, mi corazón se ha enfriado y me siento vacía. Cuando recibí mi identificación tenía muchas ganas de subirme a un avión. Yo quería tomar un avión, así que fui al aeropuerto y me subí a un avión en Cheongdo y luego bajé en Jangbaek. Y luego en Jangbaek. Al llegar tomé un tren para entrar. Cuando estaba en China, si decías que eras coreana, ¿no revisaban tu equipaje en la aduana? Así es, KTX. Cuando subes al tren solo necesitas mostrar tu boleto y ya, pero en China de verdad la velocidad es increíblemente rápida. Es muy estricto con la inspección de boletos. Así, aunque entres, tienes que pasar por una máquina que reconoce tu rostro y si no tienes tu identificación no puedes pasar. Si no puedes pasar el control de seguridad en el tren, entonces tienes que mostrar tu identificación aquí. Si lo haces bien en 2 años, si tienes ese dinero, puedes vivir seguro por un tiempo. Debo aguantar, pero... Tengo que vivir con una identidad falsa, y ahora que soy libre, por eso estoy viendo dramas chinos así. Dramas coreanos. Al ver dramas no me convierto del todo en el personaje, pero sí me identifico con alguien y siento lo mismo. Supongo que es porque soy coreana. Esta forma de pensar La tenía. Pero yo Aunque escuché sobre el divorcio, ¿por qué en China todos quieren seguir viviendo juntos? no deseaba vivir allí, sinceramente.
Aunque haya divorcio en China, si quiero cambiar mi vida, tengo que aprender de manera global. Debo poseerlo, aún en China. Así es como funciona. Aunque esté sentada frente a la PC, debo aprender estas cosas para hacer mi trabajo. Por eso, cuando vine a Corea, pensé que podría enseñar sin problemas, pero en Corea no puedo enseñar nada sin tener experiencia. Así que puedo aprender sin importar la edad en Corea. Por eso, Decidí probar la vida en Corea y me quedé a vivir allí. Antes vivía con compañeros que conocía y seguí. viviendo allá, Corea, En Corea, el mismo periodo de espera implica al menos un año en la lista de espera y otro año de espera real. pensando en eso, en Corea, Y luego vine. Durante un año trabajé en China y aunque trabajaba todos los días, apenas ganaba dinero, pero no podía ahorrar nada durante ese tiempo. Al ver esa vida me percató de que con el apoyo gubernamental puedo permanecer un mes en Tailandia. después de aguantar, llegué a Corea. Primero, después de aguantar, luego Después de aguantar, llegué a Corea. Después de llegar fue aún más difícil. dicen que es divertido. Mi vuelo. Tengo que ir a Corea. Pensé que tenía que hacerlo. Busqué el itinerario de vuelo en internet. Fui de viaje a Jeju-do, pero desde el hotel solo gasté dinero en turismo durante 3 días, comí mariscos y gasté alrededor de 12.000 yuanes chinos. Si solo compras el boleto de avión, no cuesta mucho dinero. Personalmente, no gasto mucho, así que no llegué a los 12.000 yuanes y pude ahorrar para viajar cómodamente. Si quieres ahorrar para esto, debes hacerlo durante un año. Pero si compras solo el boleto de avión, puedes ir en cualquier momento. No lo hice, solo por un momento. Trabajé arduamente todo el día, por lo que el valor del dinero era crucial para mí. Así que ahí fue cuando aprendí el valor del dinero, el valor del dinero. ¿Cuál sería el costo actual de un boleto de avión a Jeju? Avión de la mañana. He ido a Jeju muchas veces, pero ese día ni siquiera pude comer una comida decente. ¿En el avión? ¿En el avión? Normalmente cuando me subo a un avión me duermo enseguida, pero ese día estaba tan nerviosa que no pude dormir nada. Al llegar a Corea, mi primer pensamiento fue, estoy en Corea. Después de aterrizar me desperté a las 7 de la mañana. ¿Tengo que descansar durante 2 horas? Está bien. Yo, Cuando hice la planificación por primera vez, la tabla de planificación, que tomé para subirme al avión. el proceso de pasar por el aeropuerto fue muy complicado, Y me tomó 1 hora. solo para pasar por ahí. En Corea, en China, cuando tomaba vuelos en China, luego cuando iba a Japón, llegaba al aeropuerto. Me iba, así de simple. Para ir cómodo al aeropuerto, Así que yo... tomé el avión y fui directo a Quebec. Y cuando llegué a Quebec, el clima era diferente. El clima arriba era diferente. Estaban corriendo y volando por todos lados. Se reportó que Naideo Halabeoji estaba presente. Se subió a un avión. Y luego detrás de él había otra señora en el lugar. Eoni. No pudo aterrizar bien. En el aeropuerto. Por eso... Las personas que tenían familiares allí se reunieron, pero las personas que tenían familiares allí vinieron. Y estas personas eran todas familiares directos de otras personas. para ocultar su identidad. Eso es ilegal. Yo también. No puedo ir si tomo el tren express. Por este lado, Hannah parece estar bien sola, por eso toma el avión. por aquí, de este lado. Ayuma, esa señora está sola Dong Sera está nerviosa. porque tiene que traer su identificación. Conduzco desde Eomcheon hasta aquí y en China desde Sangbaek hasta el final recorriendo todo ese trayecto. Me alegré. Supe que eras coreano de Namjoseon. Al principio el idioma me sonaba muy extraño. En la casa de Jong Hyun-gu. Estaba en la casa de Jeong Hyun-gu en Corea, donde hay un país cuyo idioma suena similar al nuestro, según decían. Cuando estaba en Bukhan, la gente local mencionaba que el idioma de allá sonaba igual. Eso fue lo que escuché. En Bukhan. Aquí le decimos Corea, pero allá le dicen Bukhan, y en Bukhan le llaman Joseon. Así es. Se les llama Joseon porque son de Joseon. Y también las personas iguales a mí. Así vivía, pero al ver la televisión escuchaba que decían, Completamente. Al principio, mi pronunciación, acento y tono son muy diferentes cuando hablo, pareciendo de otro país. Pero cuando hablo coreano, debo hacerlo bien, lo que creo que también me costará mucho. pero eso... La esposa de Waipu es de Mongolia, pero ese hombre, ese amigo es coreano, es de Corea, así es coreano, pero yo... Chojin era Nam Joseon. Así que eso es Nam Joseon, pero como no lo sabemos, si pones la mano detrás de la cabeza, también es ese país. Está muy lejos. Si ves esto, aquí está el lado sur. Si te alejas en esta zona... Dramare, Por eso Ya veo, por eso no puedes vivir solo con la fuerza, pero dicen que las mujeres viven bien, así que el nombre... lo enseñan así. Por eso dicen que Corea del Norte es Corea. Sí, en su mayoría. Yo hago muchas entrevistas y cuando conozco a muchos desertores norcoreanos así,
no saben que Corea es Corea del Sur. Hay muchísimas personas que no lo saben. En mi caso también, aunque escuché en China que Corea es Corea del Sur, la mayoría de las personas en realidad no lo saben así. Sí, así es. Entonces, ¿cómo fue tan difícil llegar a Corea? ¿Cómo lo lograste? Cuando llegué a la sociedad coreana, ya había vivido tanto en China como en Corea del Norte. En China también vivía criando a mi hija en casa, viviendo como podía, no solo sobreviviendo, sino también trabajando para ganar dinero y poder vivir. A pesar de tener trabajo y una vida en sociedad, aún me sentía insegura. Pero cuando llegué a Corea, la vida social aquí me resultó difícil y un poco abrumadora o me sentía nerviosa. Creo que hubo muchas cosas así que me costaron mucho trabajo. Cuando llegué a Corea, lo que más me sorprendió fue que aquí la gente hacía cosas que yo nunca hubiera imaginado cuando estaba en China. Cuando tomé el metro me pareció curioso. Lo que me sorprendió fue ver a la gente de pie en silencio en el metro. Me pareció muy curioso. Así es. No me gusta que sea así. Pero en Corea del Norte, Todo lo veía mal. Como era Nam Joseon, pensaba que era una sociedad cerrada donde todos se ocultaban. Al escuchar eso, imaginaba un mundo donde todos se preocupaban solo por sí mismos, nadie ayudaba a los demás y vivían únicamente para sí mismos. eso también es mejor que Corea del Norte. Era más cortés y más correcto, así que fue muy impactante para mí. Y luego, cuando me decían que escuchara, simplemente me decían que escuchara y me miraban. También hubo muchas cosas buenas. Chalari Buchan, que viajó desde el interior de China hasta Corea del Sur, experimentó todas las dificultades del proceso de escape, y aunque fue muy difícil, lo logré. Ahora, cuando hago algo diferente, siento que Corea es demasiado difícil, así que a veces me siento así. No podría hacerlo. China. No viví allí, así que tampoco conozco bien China. Sobreviví en la ciudad, así que me siento un poco incómoda con esas cosas. Así es, pero Pero más que eso, como estoy aquí y lo estoy experimentando directamente, primero, aunque usemos las mismas palabras, la forma de hablar, Es diferente, sí. además el chino estándar se puede hablar de manera muy directa y sin rodeos, pero aquí cuando yo era actriz de doblaje, esas palabras bruscas, cuando las traduzco al estilo coreano, se sienten demasiado. Está bien, así es. En Corea del Norte se espera que las mujeres, especialmente las norcoreanas, mantengan siempre la cabeza baja. Así es como deben comportarse en ese país. así es de esa manera. Las legendarias historias del antiguo Japón. Los luchadores revolucionarios, Todos se sacrificaron con firmeza. con una voluntad inquebrantable como una roca, Es realmente increíble. ella lo muestra mucho. Y si piensas en esa fuerza de voluntad en su interior, incluso en China, Jin lo hace con mucha fuerza. ella vivió con una verdadera determinación y fuerza. Pero cuando llegó aquí pensé que no podría seguir viviendo así. No podría continuar de esta manera. Debo resistir y vivir así para sobrevivir. Sin embargo, en estos 2 años he aprendido mucho. Sí, Eso es lo importante. aunque no me guste, tengo que aprender a hacer las cosas que no me agradan porque así es mi vida. Debo hacerlo y aprenderlo. En este trabajo, si solo eres diligente, puedes hacerlo bien. Y si me esfuerzo mucho, me gusta que todo salga bien, si me esfuerzo mucho, ese resultado, Porque entonces los resultados... con el tiempo puedo ver esos resultados y eso me gusta mucho. Cuando establecí y logré una meta, me sentí muy feliz. Pero en China, sin metas claras, solo veía el dinero. Solo seguía el dinero. Solo seguía el dinero. No era que corriera tras el dinero porque tenía una meta, sino que era por ansiedad, por fuerza de voluntad, por autoestima, por éxito. Solo cambié eso, pero no pude mantenerme constante, no pude mantener la actitud correcta desde el principio. Es verdad, si solo hablas superficialmente, solo cambias en apariencia, en la voz, pero no en esencia. Aquí, si gestiono mi tiempo y aprendo, simplemente participo y aprendo. Si sé algo, lo sé, y si no lo sé, aprendo lo que no sé. Jason Simyeon. Si bajo mi orgullo, puedo lograr mucho más. Así cambian muchas cosas. Corea ha cambiado mucho en solo 2 años. Fue muy emocionante ver y tratar de mostrar muchas cosas diferentes. 지금... En Corea estoy satisfecha con mi vida en este momento. Pienso que, al menos en mi vida, estoy satisfecha. ¿Qué parte es la que más te satisface? Los días tranquilos y pacíficos me transmiten esa serenidad. Recibo mi salario cada día de pago. Y luego cuando volví a la escuela y trabajé de nuevo, vi que era el salario mínimo nacional. Eso.
También solicité eso También lo solicité. y lo recibí. Pensé que era dinero público que yo también podía recibir, pero resultó que no era dinero público, sino que lo logré gracias a mis esfuerzos en la sociedad y así fue. Así que hay una pequeña felicidad. Entonces, viviendo en Corea, hay cosas así. ¿Hay algo que quieras ver más, algo que quieras intentar? O si hay algo que quieras hacer, ¿qué sería? Bueno, en mi caso quiero tener mi propia tienda, quiero tener una tienda algún día. Bueno, simplemente cosméticos, quiero tener una tienda de cosméticos o algo así, así es como quiero empezar. Ban Jong-gu, quiero actuar como él. Yo Ahora quiero graduarme de la escuela de enfermería y aprender eso. Ahora estoy en la escuela de enfermería, estoy trabajando también. entonces estudio y también hago vida en la iglesia ahora. Pero ahora, justo por el coronavirus, es un momento muy difícil, sí. Tampoco hay trabajo. Pero aún así, Yo paso el tiempo. como lo uso también para comer, me volví adicta a internet. Tengo 2 teléfonos en la mano. Tengo 2, ¿sabes? 5 horas. Compré 2. Así que lo que hago es usarlo durante el día y por la noche uso el internet. Escuché la conferencia. Así que cuando llegó el coronavirus, no pude ir a la escuela. Así que lo único bueno fue eso. Así fue. Si lo ves. No pude ir a la academia, así que tomé las clases en línea desde casa debido al coronavirus. Así que, como... Si lo ves, es una oportunidad. Por eso ahora... Voy a ir. Pero aún así... Pero como mujer, no debería ser yo quien se encargue de la pensión. Así es como pienso. Por eso... Así que desde antes defenderé a los que están a favor y en contra hasta el final. Por eso, legalmente la defensa puede presentar su opinión. No puede, la inyección. No puede administrar inyecciones, pero si aprende formalmente como asistente de enfermería, puede ser útil para la salud o el cuidado. Aunque no sea mi trabajo principal, si aprendo cosas como primeros auxilios o reanimación cardiopulmonar, pueden ser útiles en la vida diaria. Entonces sí, Está bien. Así es. quiero vivir como alguien común, tener mi propio lugar y vivir así. Eso deseo hacer. Cuando escucho música, me siento bien. Cuando veo la lluvia, me siento bien. Quiero escuchar el sonido de los pájaros y cosas así. Es la última vez. Estoy temblando, pero ahora mismo estoy un poco emocionada. Si no invierto tiempo, no lograré nada. Eso es lo que entendí realmente. Si me convierto en una pianista, no significa que de repente gane dinero. En el mundo, así es. Si quiero vivir de verdad, tengo que dejar de preocuparme por cosas que no tienen sentido y simplemente seguir mi propio camino, poco a poco, y eso se convertirá en mi experiencia. Ahora todo. Dejé todo atrás y ahora solo me concentro en lo que estoy haciendo en este momento. No, pero al escuchar esto, recuerdo que cuando hice mi primera entrevista en coreano pensé, tendré que esforzarme mucho. Lo pensé, pero no fue así. No creo que sea así. Hablar así de fácil y fluido de una vez no es posible. Todo Toma tiempo. dedica tiempo y hazlo gradualmente al aprender algo nuevo. Yo también era así. Como también fui una extranjera que no sabía nada de Corea, pensé que tenía que ayudar a los extranjeros en Corea de esta manera, ya que pasé por eso. A veces no es necesario ayudar más. Así que creo que no hace falta, pero aún así hay muchas cosas que quiero enseñar, aún así. Ahora mismo lo estás haciendo muy bien, así que cuando te veo desde mi lado, como soy tu compañera, me siento orgullosa y también quiero animarte. Hoy también, gracias por hacer esta entrevista tan sinceramente. Estoy muy agradecida y me alegra mucho haberte conocido. Me hace muy feliz. Sí, gracias. Uri Bangul. Interview también. Adelante, les ayudaré a tener esperanza como la luz de la ropa. Sí, y si ves el video con atención, te gustará y te suscribirás. Por favor, míralo y muchas gracias, muchas gracias.